En el lado izquierdo tienen los casos, y ven, digamos, la línea amarilla indica los casos ya observados. En el lado derecho tienen las muertes, línea roja indica la cantidad de muertes que se ha observado. Y de ahí tenemos una cuenta de líneas rotas. Quería realmente resaltar el punto que si utilizamos, si levantamos las restricciones muy temprano, podemos decir que va a haber un aumento en los casos y también potencialmente en las muertes. Y uno de los modelos estadísticos que está desarrollando el grupo de IHME sugiere que deberíamos continuar, digamos, con el uso de máscaras universal para poder reducir el número de casos y muertes y tratar de evitar una segunda ola en los casos de COVID-19. Y eso lo menciono ¿por qué? Porque es importante tener en cuenta que hay riesgos de levantar las restricciones actuales. El riesgo inmediato es que pueden haber brotes y puede haber un aumento en el número de muertes. Así, los gobiernos deben tener la flexibilidad de poder responder rápidamente e intervenir temprano. Y esto lo hemos visto, inclusive cuando ocurrió la pandemia de influenza de 1918. Históricamente hemos podido ver que las ciudades que relajaron medidas de control muy temprano vieron una reemergencia y tuvieron que reintroducir esas restricciones para poder prevenir una carga en la enfermedad. En términos de transmisión, el coronavirus es un nuevo virus respiratorio, se le llama el SARS-CoV-2, esto probablemente ya lo han visto en las noticias. Las personas infectadas propagan gotículas respiratorias que contienen el virus y estornudan, tosen o incluso hablar. Y estas gotículas pueden viajar hasta 2 metros de distancia en el aire. Y uno puede respirar el virus del aire si se encuentra a menos de 2 metros de una persona infectada. También muy importante saber que el virus puede ser transmitido por personas que no presentan síntomas. Por eso es muy importante practicar el distanciamiento social y el uso de máscaras para prevenir transmisión comunitaria. Y es muy importante oír las normas locales porque los salubristas públicos de cada ciudad y cada gobierno están tomando esto en cuenta cuando ponen sus normas. Otra cosa que es importante resaltar es que uno puede contraer el virus al tocar una superficie donde se han depositado gotículas y luego tocarse la boca, la nariz y los ojos. Por eso también es muy importante mantener la higiene, lavarse las manos o desinfectarse las manos con alcohol una vez que está fuera y toca cualquier superficie. Aquí es un gráfico que lo saqué del New York Times y que también he puesto el link para aquellos que les interesa verlo en manera dinámica. Y eso demuestra en la persona acá en el panel izquierdo, ven una persona que digamos que acaba de estornudar y pueden ver digamos la expansión del estornudo y todas las gotículas respiratorias y cómo se expande y por qué se sugiere que el distanciamiento social sea 6 pies o 2 metros. Lo otro de las máscaras, que también demuestran acá una simulación a la mano derecha, es que el propósito principal de las máscaras es poder prevenir transmisión de la persona que usa la máscara. ¿Por qué? Porque reduce el esparcimiento de gotículas respiratorias. Y como ven en este caso, el uso de la máscara, no importa qué tipo de máscara es, lo reduce dramáticamente a un radio mucho más pequeño. Es importante reconocer los síntomas del COVID-19 y los más comunes son fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y falta de aire. Y hay otros síntomas importantes que se han descrito como desórdenes del olfato y del gusto, náusea, diarrea, y también existen erupciones de la lógica y se ven nódulos rojizos en los dedos y los pies. Lo que es muy importante poder reconocer son las señales o signos de alarma cuando uno ya tiene síntomas, tiene los síntomas y si tiene cualquiera digamos, de lo siguiente, debería buscar atención médica de inmediata. Eso significa dificultad para respirar, dolor o presión persistentes en el pecho, desorientación o confusión nueva,
incapaz de poder despertarse o permanecer despierto, o tener los labios o la cara color azul, que refleja falta de oxígeno o cianosis. El COVID-19 tiene complicaciones respiratorias que son importantes de reconocer. Mientras que el virus puede causar síntomas respiratorios leves, también puede llevar al desarrollo de una neumonía. En casos severos, el virus puede causar dificultad en respirar por falta de oxígeno o por falla respiratoria y puede llevar al desarrollo del ARDS. Y el ARDS es, en las siglas de inglés, significa el síndrome de distrés respiratorio agudo. Es una condición muy seria que requiere de cuidados críticos y de apoyo de un ventilador mecánico. Una de las cosas que quiero nuevamente resaltar que la mejor intervención en estos momentos es la prevención por medio de distanciamiento social y el uso de máscaras. Conversemos un poco de qué opciones terapéuticas existen en estos momentos. Y lo voy a romper en tres componentes: estar en casa, en el hospital y en cuidados intensivos. Entonces, si está en casa y lo han diagnosticado con COVID-19, hay unas cuantas cosas que quería resaltar. Lo importante es el descanso, el mantenerse rehidratado o rehidratada, y utilizar medicinas como el paracetamol o los medicamentos antiinflamatorios no esteroides como el ibuprofeno, el naproxen, para aliviar los síntomas. También es muy importante tomar precaución para evitar el contagio a otras personas, y eso significa aislarse en su casa. Si tiene la posibilidad de tener un baño extra, solo tratar de utilizar ese baño solo para la persona que se enferma. Lo otro es, nuevamente, limpiar todas las superficies, mantener la higiene para prevenir el contagio de otras personas en su casa. Ha habido una controversia acerca digamos, del uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Entonces, y nuevamente, estos medicamentos antiinflamatorios no esteroides incluyen el ibuprofeno, el naproxeno y medicinas similares, inclusive la aspirina. Pero es importante que ustedes sepan que pueden utilizar cualquiera de los dos e intercalar su uso si es necesario. Ahora, ha habido preocupaciones con el uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides, porque se sabe que la aspirina y tanto el ibuprofeno pueden tener efectos secundarios no deseados en la función de las plaquetas y puede causar estragos en el tracto gastrointestinal. También hay información que sugiere que puede haber un mayor riesgo de infarto agudo del miocardio o de accidentes cerebrovasculares en adultos que tienen infecciones respiratorias virales y que están tomando medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Entonces, eso han sido preocupaciones. Sin embargo, hay dos observaciones que les quería mencionar. Uno, durante la pandemia de influenza del H1N1 en el 2009, se hicieron varios análisis y vieron, digamos, la mortalidad aquellos con y sin uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroides prehospital y no encontraron diferencias de mortalidad. Dado que este es un tema importante, la OMS también hizo un análisis por su cuenta y revisaron 73 estudios. Y lo que ellos encontraron es que no hubo evidencia de eventos adversos severos, no hubo un aumento en la utilización aguda del cuidado de la salud o diferencias en mortalidad o diferencias en la calidad de vida. Entonces, esto todo sugiere que es seguro utilizar los medicamentos antiinflamatorios no esteroides. Tampoco existe evidencia directa en pacientes con COVID, y a medida vayamos viendo más casos y vamos a poder entender el uso de estos medicamentos en pacientes con COVID-19. Bueno, si uno está en el hospital con COVID-19, ¿cuáles son los tratamientos que actualmente tienen evidencia de ser útiles, de poder reducir la mortalidad o de poder mejorar los síntomas o reducir tiempo en el hospital? Bueno, lo primero es el uso de oxígeno suplementario. De ahí hay un antiviral que es el remdesivir. Existe lo de la posición prona y el uso de corticosteroides si es que requiere de oxígeno suplementario o está bajo ventilación mecánica. Y voy a conversar acerca de cada uno de estos en detalle. Entonces, en términos de oxígeno suplementario,
es importante saber que muchos pacientes con COVID-19 se presentan con hipoxemia, que inicialmente puede ser silenciosa, pero a medida la hipoxemia avanza, puede llevar a complicaciones y falla respiratoria. Entonces, nuestra sugerencia es comenzar oxígeno en el hospital por una cánula nasal de bajo flujo. Si la saturación de oxígeno medido por un pulsoxímetro es menor del 94%, en pacientes que no tienen hipercarbia, o sea, que no tienen un alto nivel de dióxido de carbono en la sangre, y menos del 92% en aquellos pacientes que tienen hipercarbia, sobre todo esos pacientes que sufren de enfermedades respiratorias crónicas como el asma o el EPOC. Y hay que sugerimos digamos, la necesidad de aumentar el oxígeno suplementario para poder mantener la saturación de oxihemoglobina entre el 88 y el 95%. Y en oxígeno tenemos varias posibilidades para poder dar oxígeno. Comenzamos con cánulas nasales de bajo flujo, de ahí ir a aquellas de alto flujo, y si es necesario, intubar y utilizar ventilación mecánica. Conversamos acerca del Remdesivir. Este es un antiviral que originalmente fue desarrollado para el ébola. Y es muy importante saber que no ataca directamente al virus. Entonces, no es una cura. Sin embargo, se observó que tiene efectos in vitro contra el virus y por eso, y previene la replicación del virus de manera indirecta. Y por eso se decidió probar este medicamento como una potencial terapia. Es importante saber que algunas personas pueden desarrollar daño hepático durante su tratamiento, y es importante hacer seguimiento de las enzimas del hígado cuando uno está siendo tratado con el Remdesivir. Hubo un ensayo aleatorio y controlado que se llama el ACTT1, que enroló aproximadamente a 1,000 pacientes con COVID-19 en hospitales americanos, y ellos vieron que el uso de Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días, comparado con aquellos que tomaron un placebo. Sin embargo, no hubo diferencia en la mortalidad. A pesar que el Remdesivir parecía tener una menor mortalidad, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Entonces, ahí está el 7% en Remdesivir y 12% en el placebo. Una vez terminado este ensayo, las recomendaciones que se han dado es que hay que utilizar el Remdesivir con pacientes que tienen un cierto nivel de requerimiento de oxígeno. O sea, que tengan hipoxemia, o sea, con bajo nivel de oxígeno en la sangre, menor del 95% de un pulsoxímetro, o si es que requieren de oxígeno o de ventilación mecánica. No se sugiere utilizar Remdesivir si uno no tiene requerimiento de oxígeno. Bueno, ¿qué es la posición prónica? ¿Qué es la posición prona? La posición prona es un término médico que significa acostarse boca abajo en lugar de boca arriba. Y cuando uno se acuesta boca arriba, pasa el peso del corazón y la presión del abdomen empujan el diafragma hacia arriba y comprimen los pulmones. Entonces, al comprimirse los pulmones, esto puede, digamos, puede tener problemas en ventilación y oxigenación. Entonces, cuando uno utiliza la posición prona, puede ayudar a reducir la compresión de los pulmones, lo que a su vez ayuda a reducir la cantidad de oxígeno que necesitamos suministrar con un ventilador. Y es importante saber que la posición prona es un estándar de atención para pacientes bajo ventilación mecánica que necesitan una gran cantidad de oxígeno. Y que pacientes que están intubados, que tienen alto soporte de oxígeno y que los ponen en posición prona, tienen más probabilidades de sobrevivir que aquellos que no. También estamos utilizando la posición prona en pacientes no intubados, pero esto aún no es un tratamiento estándar y hay varios grupos que están estudiando esto en ensayos para ver si es que también tiene el mismo impacto. Lo otro que es muy importante entender de posición prona, que no es simplemente el acostarse boca abajo cuando uno está intubado, es todo un proceso. Es muy importante que tanto los médicos como las enfermeras, con todos los que están que son parte del equipo de cuidados críticos, sepan cómo hacerlo de manera segura. ¿Por qué? Porque cuando uno le da vuelta de boca arriba a boca abajo,
y está en el ventilador y tienen tubos y tienen toda clase de catéteres, hay siempre el riesgo que algo se desconecte. Entonces, sí es necesario tener entrenamiento y tener un equipo que pueda hacerlo de manera segura. En términos de corticosteroides, este es un tema controversial, pero voy a hacer un resumen de la información que tenemos. Sabemos que inhiben la expresión y la acción de quinas y quimoquinas. Básicamente ayudan a reducir la inflamación. Y han sido probados y se utiliza actualmente para ayudar a tratar enfermedades como la meningitis bacteriana y neumonía por neumocistis jirovecii, que lo vemos comúnmente en pacientes con VIH. Y un metaanálisis del uso de corticosteroides en neumonias adquiridas en la comunidad. Fue un análisis de 2 estudios ya publicados con cerca de 2.000 pacientes. Y se observó, y el resumen de este análisis encontró que la mortalidad se redujo por un 3%, se redujo la necesidad de ventilación mecánica por un 5% y la estancia hospitalaria por un día en aquellos que utilizaron corticosteroides comparados con aquellos que no. Pero también hay preocupaciones con los corticosteroides. Hay que acordarse que el uso de corticosteroides puede, porque apaga el sistema inmune, puede aumentar la carga viral y puede haber una eliminación viral retrasada. Y en los casos de MERS y SARS, que fueron también otras dos epidemias que vimos ya en los últimos 10 a 12 años, no hubo un beneficio en desenlaces clínicos con el uso de corticosteroides. Y es más, cuando se hizo un metaanálisis de estudios publicados del uso de corticosteroides en neumonía por influenza, es un resumen de 10 estudios y cercano a 6.000 participantes, se encontró que el uso de corticosteroides estaba relacionado con mayor mortalidad, una duración prolongada en cuidados intensivos y una mayor tasa de infecciones secundarias por el hecho de que los corticosteroides bajan la respuesta inmune del cuerpo. Y es tanto así que hay normativas de las sociedades americanas del tórax y de enfermedades infecciosas que recomiendan no utilizar corticosteroides sistémicos en neumonías adquiridas en la comunidad o por influenza. Dan unas cuantas excepciones, pacientes con asma, EPOC o enfermedad autoinmune. Y si uno tiene shock séptico refractario, significa que su presión arterial está muy baja y está, digamos, en medicinas para mantener la presión arterial, los vasopresores. Entonces, aún se recomienda el uso de hidrocortisona para tratar el shock. Sin embargo, hemos tenido noticias recientes del estudio Recovery del Reino Unido. Ellos han hecho toda una serie de estudios, incluye un ensayo clínico no cegado de cercano a 6.000 pacientes con COVID-19, de los cuales 2.000 fueron asignados a recibir una dosis muy baja de dexametasona, que es un corticosteroide, diario por 10 días. Y ellos en este estudio encontraron que el uso de dexametasona, en comparación al cuidado usual, que no incluía el uso de ningún tipo de corticosteroide, pudo reducir las muertes en 1/3 en aquellos pacientes bajo ventilación mecánica, en 1/5 pudo reducir la mortalidad en 1/5 en pacientes hospitalizados que requieren de oxígeno suplementario, y sin embargo no hubo un efecto en muertes en pacientes hospitalizados que no requerían de oxígeno. La reducción absoluta en la mortalidad fue de un 3% en este estudio, hay unas cuantas cosas importantes que recalcar. Primero, que este ensayo aún no ha sido publicado y no ha sido revisado por pares. Sin embargo, el estudio tenía un comité de monitoreo de datos independiente y ellos hicieron un análisis que les sugiere que la dexametasona puede tener beneficio. Ahora, estamos viendo que ya a nivel mundial han habido cambios en las guías para el tratamiento y se está ya incluyendo el uso de dexametasona en pacientes que están bajo ventilación mecánica y en algunos casos aquellos que tienen un uso de oxígeno.
Pero es muy importante saber que antes de utilizar estas recomendaciones ampliamente, los resultados de este estudio tienen que ser evaluados cuidadosamente, dado que el uso de esteroides o corticosteroides en ensayos de cuidados críticos tiene un historial controversial. Entonces, ¿qué tal si hacemos un resumen de la evidencia ahorita digamos, de las medicinas que se pueden utilizar? Entonces, si está en casa, utilice, digamos, paracetamol o medicamentos antiinflamatorios no esteroides para aliviar los síntomas. Es muy importante reconocer aquellos señales o signos de alarma. Si está en el hospital, oxígeno es uno de los tratamientos más importantes. Y utilizar Remdesivir y necesita, si requiere de oxígeno para ayudar a reducir el tiempo en el hospital. Y también posiblemente dexametasona, también si requiere de oxígeno para poder reducir la posibilidad de mortalidad. Y la posición prona también ayuda a reducir la cantidad de oxígeno necesario y poder y potencialmente prevenir desarrollo de una falla respiratoria. Y cuando uno ya está en cuidados intensivos, ya se puede pensar en oxígeno suplementario por la nasal de alto flujo o vía ventilación mecánica. Y es aquí también donde se ve el beneficio de Remdesivir, de la posición prona y de la dexametasona. Ya, allá hay terapias descartadas para el uso contra el COVID-19. Esto incluye la hidroxicloroquina. Y la hidroxicloroquina ha estado en la prensa ya por un buen tiempo. Entonces, el grupo de investigadores del estudio Recovery del Reino Unido recientemente completaron su análisis preliminar de un ensayo clínico no cegado, y en este tenían como 4.600 pacientes con COVID-19, de los cuales 1.500 fueron asignados a recibir hidroxicloroquina, y ellos no encontraron una diferencia significativa en la mortalidad a los 28 días. Era similar. Tampoco hubo una diferencia en la duración de hospitalización. Al igual que el estudio de corticosteroides, este ensayo aún no ha sido publicado, revisado por pares. Sin embargo, el Comité de Monitoreo de Datos Independientes sugiere que la hidroxicloroquina no debería ser utilizado para el tratamiento de COVID-19. Además, acuérdense que la hidroxicloroquina puede causar problemas en el ritmo cardíaco que pueden ser letales. Entonces, por eso es muy importante no tomar este medicamento ni en su casa y tampoco en el hospital. Otro tratamiento que recientemente ha sido descartado ha sido el lopinavir-ritonavir. Esta es una combinación de antivirales que se utilizan para el tratamiento para el VIH, pero se vio que el lopinavir tenía actividad in vitro contra el virus del SARS. Por eso han habido ya varios ensayos que estaban en marcha, y han habido 2 que acaban de ser publicados. Uno que salió ya hace unas cuantas semanas en el New England Journal of Medicine. Este es un estudio de la China, en donde de 200 pacientes, y no encontraron diferencias en mortalidad a los 28 días. Y el otro viene del estudio Recovery, de 1.600 pacientes aleatorizados a lopinavir, ritonavir, contra cercano de 3.000 pacientes que están teniendo un cuidado usual, y tampoco hubo diferencia de mortalidad. La recomendación actual es no utilizar el lopinavir, ritonavir para el COVID-19. Hay unas cuantas terapias que están bajo prueba, como la terapia con inmunoglobulinas. Esto significa, lo llamamos el plasma convaleciente. Y básicamente este tratamiento consiste de utilizar anticuerpos de pacientes recuperados, y se piensa que esos cuerpos pueden ayudar a neutralizar el virus o llevar a un aclaramiento inmunitario. Sin embargo, aún no sabemos si estos anticuerpos ofrecen protección, y hay ensayos en curso que se están aplicando a diferentes partes antes de llegar al hospital, hasta aplicarlo en casa con pacientes con COVID, o en el hospital para prevenir desarrollo de falla respiratoria, o en UCI para prevenir mortalidad. Digamos, todo eso está siendo probado en estos momentos. También existen medicamentos que pueden ayudar a apagar ciertos aspectos del sistema inmune, sobre todo aquellos que están relacionados con una respuesta inmunitaria severa, que se ven casos de COVID-19 severo.
y esto incluye a los inhibidores de interleucina 6, y se piensa que la interleucina 6 es uno de los conductores de esta inflamación desregulada que se ve en el COVID. Sin embargo, aún no existe evidencia que esto es eficaz, y hay ensayos en curso. Lo mismo con los inhibidores de interleucina 1, que se pueden aplicar en casos donde hay hiperinflamación, y al menos hay dos que he visto que están en prueba, y que hacen bloqueos, digamos, de diferentes componentes de las interleucinas 1, y se piensa que son seguros porque tienen una vida media corta. Sin embargo, tampoco hay evidencia actual de efectividad, y hay varios ensayos en curso. Se ha hablado mucho acerca de las vitaminas, y quería hacer un resumen acerca de vitaminas. Por ejemplo, vitamina D se piensa que puede ayudar a mejorar las defensas naturales del cuerpo contra virus y bacterias. Puede ayudar a prevenir esta respuesta inflamatoria exagerada. Sin embargo, no hay evidencia que el tomar vitamina D reduce el riesgo del COVID. Y han habido estudios en pacientes con cuidados críticos, y sobre todo uno relativamente grande, ya casi de 3.000 pacientes, en el cual uso de vitamina D no tuvo un efecto en la mortalidad a los 90 días en pacientes con cuidados críticos que tenían problemas respiratorios como el asma. Y la vitamina C es otro que ha estado también en las noticias. Puede proteger contra el daño celular mediado por estrés oxidativo, y prevenir disfunción orgánica. Pero por vitamina C ya ha sido probado en pacientes con sepsis y shock séptico, y no se han encontrado mejorías en desenlaces clínicos. Y han habido varios ensayos clínicos publicados en los últimos años sugiriendo que no hay efecto. Entonces, no existe evidencia científica que la vitamina C funcione digamos, para el COVID-19, y tampoco es un estándar del tratamiento en cuidados críticos. Y una vacuna, ¿cuándo va a estar lista? Es una pregunta que también siempre me preguntan. Es muy difícil saber cuándo va a estar listo. Ya hay varias pruebas que están siendo iniciadas en fases 1 y 2, pero aún debemos mostrar que la vacuna es segura por medio de ensayos, que activa el sistema inmune y es eficaz, que podemos producirla en escala masiva, y que también podemos desarrollar estrategias para inocular a la población mundial. Entonces, resumiendo, es muy importante que tomen cuáles son las opciones terapéuticas con evidencia en estos momentos. Estar en casa, alivia síntomas, no tomar remdesivir, no tomar corticosteroides, y poder reconocer aquellas señales de alarma que los requieran acudir a buscar atención inmediata. Y en el hospital, pensar, digamos, en obviamente oxígeno si se necesita, si el oxígeno en la sangre está bajo, posición prona en aquellos que están intubados, y quizá en aquellos que están requiriendo más oxígeno, y utilizar remdesivir y dexametasona en aquellos que necesitan de oxígeno suplementario.